floreciendo en tronco y raíz para los siglos. Este pertenece a José Pedroni, corresponde a su obra poética El edificio. La historia de los pueblos originarios se muestra en el libro de forma deliberadamente fragmentada, como episodios aislados que se acoplan a la trama más reciente. De modo que este libro no pretende hacer un análisis exhaustivo de la historia del desarrollo del despojo. En todo caso, hay escritos sobre el tema numerosos volúmenes que conforman una bibliografía rica e interesante. Yo voy a mencionar algunos de los libros que me parecen interesantes y es que alguno en algún momento tiene interés en profundizar sobre el tema. El primero de ellos que yo traigo, son muchos libros, pero uno que me parece interesante es La conquista de las 15.000 leguas, que seguramente Osvaldo lo conoce muy bien. Está escrito por Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos era el secretario de Roca. Cuando él se propone comenzar con la conquista del desierto, esto del desierto es una falacia porque no estaba desierto el desierto, le pide que le haga un informe sobre la situación de los pueblos originarios. Y él lo realiza, y con este libro Roca planifica luego la guerra que va a emprender. Entre las cosas que aparecen acá, por ejemplo, está el tema del empréstito que se genera para financiar la conquista del desierto. Ese empréstito constituye, eran 1.600.000 pesos fuertes en 400 títulos de 400 pesos fuertes cada uno. Con esto, el que compraba el empréstito se apropiaba de tierras en función de lo que había puesto. 1 legua cuadrada por cada título de 400 pesos. La legua cuadrada eran 2.500 hectáreas. De manera que el precio de la hectárea da 16 centavos de peso fuerte. Con eso se apropiaban de las tierras. Había una declaración que decía que no se podía optar por más de 3 títulos, pero por supuesto iban poniendo, ¿no?, a los tíos, a los sobrinos, a los apoderados, y de esa manera se iban apoderando de las tierras. Pero esto es interesante hacer una comparación, porque de 16 centavos parece no decir demasiado. El comandante Prado, en la guerra al Malón, en un punto del libro dice que cobraba el soldado por mes 150 pesos fuertes y que cada paquete de cigarrillos salía 5 pesos fuertes. O sea que usted con un paquete de cigarrillos calcule cuántas hectáreas se podrían llegar a comprar, pero no las compraron los soldados, compraron los grandes terratenientes. Bien, otro libro interesante es el Calfurá de Álvaro Yunque. Nuestros paisanos los indios, que escribió Carlos Martínez Arazola, que tiene una parte referida a las comunidades del sur, pero que abarca todas las comunidades indígenas del país. Hay un libro también muy interesante de Álvaro Barros, que fue nombrado el primer gobernador de la Patagonia, que se llama Fronteras y Territorios Federales de la Pampa del Sur. Y un libro que a mí me pareció muy interesante. Yo, digamos, todos estos libros, por supuesto, yo no concuerdo exactamente con algunas cosas que se plantean. En realidad, con este, por ejemplo, el caso de Corruinca, sobre las matanzas del Neuquén y sobre situaciones que se dieron particularmente entre la comunidad mapuche, que estaba ubicada entre los ríos Neuquén, Limay y la cordillera, las comunidades mapuches que estaban del lado argentino, ¿verdad? El gobierno, cuando se hace, digamos,
la declaración sobre cómo va a ser la guerra contra el indio, le dice a Roca que no se podía guerrear por el sur del río Neuquén. Y las comunidades mapuches de ese lugar, que estaban, cuyo cacique principal era Sayhueque, que era una comunidad muy pacífica, tenían prohibido avanzar. Pero el general que tiene a su cargo esa columna, que se llamaba Napoleón Uriburu, afirma que fue atacado por los indios, cosa que queda en duda, y finalmente ataca a las comunidades y de una población de 60.000 habitantes casi es diezmada, sin autorización incluso del gobierno argentino. Bueno, después hay una serie de bibliografía que, bueno, el caso del comandante Prado, de la guerra del Malón y la conquista de la Pampa. Después habría que ver quién es este Manuel Prado, que es un joven de 14 años que se junta, digamos, al ejército argentino a esa edad y emprende la guerra contra el indio con Roca. Bueno, Calfucurá y la dinastía de los Piedras de Estanislao Ceballos, una expulsión de los indios ranqueles, el Facundo, el indio del desierto y la danza rota de Yolastra. En fin, como factible, como un grupo reducido de estudiantes fue capaz de materializar cierto equilibrio frente a una fuerza sustancialmente superior. Cómo debió haber sido el estado de desarrollo de las fuerzas populares para que la policía y el ejército, que colaboraban en las tareas represivas, debieran permanecer inactivos durante cierto tiempo sin decidirse a atacar. Si bien los tiempos son distintos, de una manera similar, los pueblos originarios del sur resistieron durante años las embestidas de las fuerzas de la frontera. En cuanto a los personajes, el intento fue tratar de encarnar a cada uno de los protagonistas con sus virtudes y con sus debilidades. La novela tiene un único nombre propio, que es el de Rosa. Uno desconocido que narra la historia y que se presenta como el informador, y el resto son apodos, sobrenombres, alias. Seres para quienes su individualidad era secundaria, hombres, mujeres cuya identidad se supeditaba a la emancipación social, al colectivo, para quienes la revolución estaba por encima de su propia existencia. El personaje femenino que tiene identidad y representa de algún modo a la patria sudamericana es una síntesis de todos los orígenes posibles para el escenario de los acontecimientos. Descendiente de aquellos habitantes de la Araucaria del siglo pasado, nacida en Chile y arraigada en la Argentina, conforma el punto de unión entre el pasado que hace referencia y el presente. Por otro lado, el personaje masculino, el príncipe, Gorria, se une a los ranqueles y es un buen exponente de lo que se intenta explicar. Si fuera cierto que la historia se presenta primero como tragedia y luego como farsa, estas dos historias superan cualquier clase de definición. No hay definiciones para los genocidios. Ambas historias son tragedias. Y entonces dejo a Aurelia recitar este poema de Henry Lima Quintana que se llama